La jueza titular del Tribunal de Instancia número 6 de Navalcarnero acuerda el archivo de la causa tras el informe final de la UCO y también de la Fiscalía, en los que no se aprecian ninguno de los delitos por los que había sido investigada desde hace más de 6 años la número 3 del PP madrileño, Ana Millán. No hay corrupción en ninguno de los aspectos investigados, incluyendo la adquisición de una vivienda en Arroyomolinos, ni tampoco en las cantidades ingresadas en las cuentas de esta diputada regional del PP. El giro dado por la Fiscalía, por el Ministerio Público en esta investigación es radical, es histórico, de 180 grados, de imputar 4 delitos a no ver ninguno ahora y solicitar el archivo como así ha sido. De esta manera, se conocía en las últimas horas el archivo por parte de la jueza de Navalcarnero de la causa en la que estaba envuelta la número 3 de Isabel Díaz Ayuso, Ana Millán. Un archivo que ya está siendo puesto en duda, al conocerse que la jueza que se hizo cargo de la causa hace poco menos de un año, ha corregido el proceso de manera total y sin causa penal justificada, siguiendo la misma línea de la Fiscalía Provincial de Madrid. Una Fiscalía de Madrid, que curiosamente también cambió de criterio penal hace pocas semanas, coincidiendo, tal como han apuntado muchas voces, con la defenestración de la fiscal jefe Almudena Lastra por la nueva fiscal general del Estado Teresa Peramato, por su traición en el caso de la filtración de los datos del novio de Isabel Díaz Ayuso, por la que ha sido inhabilitado el exfiscal Álvaro García Ortiz. Pedro Águeda, periodista del diario.es, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, vamos a poner nombres y apellidos a estos hechos porque lo que se está revisando son los contratos de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Arroyomolinos que ocuparía Ana Millán durante el mismo tiempo que concedía contratos, 7 contratos, a empresas de Francisco Rosselló. Ese le habría estado pagando la hipoteca y la comunidad. Esto es lo que se está investigando, ¿no? Sí, de hecho, digamos que lo que se investiga se podría resumir como un posible intercambio. Ana Millán recibió el doble del precio de mercado de parte de un empresario de un ático que ella alquilaba en el centro de Arroyomolinos en la época de la concesión de los contratos. Al mismo tiempo, su hermana fue contratada por empresas de ese empresario que recibió más de 600.000 euros en contratos en esa época de la concejalía que dirigía Ana Millán, y en último y tercer lugar está su entonces pareja, hoy marido, que también fue contratado, se dedicaba, según declaró ella, al mundo de la noche, a la hostelería, fue contratado como bedel en un colegio por una empresa del empresario que también está investigado por corrupción junto a ella, y esos 3 elementos son los que suman la supuesta contraprestación a cambio de esos contratos. El alquiler por encima del precio de mercado, el contrato de su hermana, el contrato de su marido. Y luego, algo que destaca la Guardia Civil como importante, sospechoso y en lo que hay que seguir indagando, que son las cantidades de dinero en efectivo que durante unos años, unos 50.000 euros, ingresó la propia Ana Millán en el banco. ¿Siempre había sido en beneficio propio? Bueno, para situar al telespectador en este caso, hay que decir que todo esto se produce porque el Partido Popular pierde el Ayuntamiento de Arroyomolinos en 2015, entra un gobierno liderado por Ciudadanos y encuentran, sacando 3 bolsas de basura de la concejalía de Ana Millán, a algunos empleados. Esa documentación se recupera y con esa documentación, unos meses más tarde, Ciudadanos acude a la Fiscalía porque cree que hay indicios de algo que tiene que ver con el caso Púnica, porque Ana Millán también se relacionaba con otro empresario que estuvo imputado en el caso Púnica hasta que falleció. El asunto estuvo atascado mucho tiempo, el caso Púnica ha estado enterrado durante mucho tiempo en multitud de documentos y de piezas, pero en 2020 la Fiscalía y el juez Manuel García Castellón entraron a fondo a esa denuncia y vieron que los hechos que denunciaba ese nuevo equipo de gobierno habían prescrito, pero no otros que aparecían en esa documentación, que son los que ahora se están investigando en un juzgado de Navalcarnero. ¿Por qué? Pues porque la Audiencia Nacional consideró que no estaban prescritos, pero que no eran competencia suya. Lo mandó a un juzgado local. El juzgado local está investigando con la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil durante 4 años. Hace 2 años imputó a Ana Millán y Ana Millán después se ha convertido en aforada porque Isabel Díaz Ayuso decidió colocarla, pese a su imputación, en un lugar muy alto de la última lista a las elecciones autonómicas. Así que ahora pasa a ser aforada y, como habéis contado, pues la jueza de Navalcarnero tiene que elevar una exposición razonada con todos los argumentos para que el TSJ de Madrid decida si imputa formalmente a Ana Millán. Esta información
pone en jaque al presidente del Senado. Chema Garrido, Diario El Plural, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Chema, hay varias inconsistencias, pero estaba comentando aquí Javier en mesa. Y una certeza, esta pieza no caerá. Es demasiado grande para caer. ¿Lo es? Yo creo que efectivamente es demasiado grande para caer y el PP está resistiendo. No quieren que caiga porque es la cuarta autoridad del Estado. Lo que pasa es que la falsificación del currículum es tan obvia que desde luego está en los momentos más difíciles de su carrera política. ¿Tú crees que esto puede fijar dos varas de medir? Una para quien tiene poder y otra para quienes son cargos medios, cargos más o menos técnicos, que Royan se sostiene y los demás pueden rodar. Bueno, yo creo que no se trata tanto del cargo que ostente cada uno, sino de cómo, y lo decíamos, maneje la presión. Es decir, hay gente que está manejando bien la presión, que intenta que esto se pase y que sea un par de días y que se olvide. El problema es que en el Partido Popular se empiezan a tomar muy en serio todo este escándalo de currículums, porque hoy es la cuarta autoridad del Estado, pero es que están saliendo más nombres, porque esto forma parte de una trama generalizada que afectó a todo el PP de Madrid. Desde luego, hoy Ana Millán es otro de esos nombres, la número 2, la número 3 en realidad de Isabel Díaz Ayuso. No te retires, Chema, voy a volver contigo porque efectivamente lo que tenemos, insisto, no es una cuestión de cómo deformados están nuestros políticos, sino de cómo de deformada está la realidad y de cómo de deformada está la mentira que se ha sostenido durante muchos, muchos años. Hoy, Pedro Royan es el primero. El último nombre es Ana Millán. Y entre medias, Adela, hay muchos otros nombres, muchos otros presuntos fraudes. Los afectados. Vamos a arrancar y lo vamos a hacer con Tomás Burgos. Estamos hablando del viceconsejero de Moreno Bonilla. 2011. Me están diciendo que no se me oye. Pues nada, pues retomamos. Vamos a ir volviendo porque efectivamente lo que tenemos son distintos nombres, distintos cargos en distintas administraciones. Y hoy tocadas quedan al menos 2, 3. Queda tocada la administración de Madrid. Queda tocada la Junta de Andalucía. Y queda tocado también el gobierno en Valencia, donde al menos 20 cargos no tienen la titulación que se les dice. Lo que tenemos hoy es una cuestión, Chema Garrido, dices tú, de factoría. Sí. Claro, es que esto empieza en el año 1995, lo denunció la propia Universidad Europea cuando Miguel Ángel Rodríguez intenta comprarse el título de periodismo porque le molestaba que le llamaban bachiller. Entonces no había internet y empiezan a inflar los currículum. Hay una orden generalizada que afecta sobre todo al PP de Madrid o a altos cargos que entonces estaban en Madrid, como Juanma Moreno Morilla o Tomás Burgos, que se llegó a inventar que era médico y hoy es viceconsejero. Entonces, esto lo han intentado ir limpiando a lo largo de los años, pero claro, la inconsistencia es tan grande, ha habido tantos títulos falsos y ha afectado a tantos centros universitarios, o mejor dicho, chiringuitos, que es muy difícil borrarlo por completo. No hay que olvidar que Pedro Royan fue presidente de la Comunidad de Madrid después de Cristina Cifuentes, que llegó a ser profesora universitaria, pese a que se demostró que le habían regalado universidades. Es que, reitero, esto es una trama generalizada. Chema, no te retires. Vamos a hacer ese repaso, digo, porque hay al menos 2, 3 instituciones y muchos nombres, insisto, no de formación, sino de deformación, de fraude.